Bienvenidos. En esta serie de videos se va a estar trabajando el tema de búsqueda binaria, ya desde el punto de vista técnico, ya trabajando con una lista de datos, y además es requisito que esa lista de datos esté ordenada. Ese es un requisito. Pero todavía no vamos a estar dentro de un algoritmo totalmente computacional, entonces vamos a llamarle conceptual. Entonces ya vimos ya se vio en otro video el de búsqueda binaria, digamos, en un entorno real. Luego vamos a entrar ya a la parte técnica conceptual y finalmente al algoritmo ya computacional. Bien, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere de tres variables. Una va a manejar el inicio de la lista, otra variable va a manejar el final y otra variable va a manejar la mitad. Aquí la clave de este algoritmo pues es esta variable, la mitad. Entonces se necesita un dato a buscar. Bueno, vamos a elegir el número 129 para que haya varias iteraciones. Entonces este es el dato 129. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el algoritmo? Bueno, el algoritmo tiene que pedir la lista de datos, tiene que pedir el total de los datos, en este caso en la variable n, y el dato a buscar, 129 en la variable x. Muy bien. Entonces lo que tiene que hacer el algoritmo es calcular en su primera iteración pues la primer mitad. Entonces, ¿a qué va a ser mitad en la primera iteración? Pues va a ser la división del total de datos entre 2. 7. Entonces, a partir de la posición de inicio vamos a contar 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una vez que ya tenemos ubicada la mitad, bueno, pues comparar si el dato que está en esa mitad, corresponde al dato que se quiere buscar. Y en este caso, pues, no es así. Entonces, como no es así, entonces es necesario realizar la segunda iteración. Entonces, para llevar a cabo la segunda iteración, bueno, pues hay que ver qué pasa con inicio y con final. Uno de los dos se tendrá que mover de acuerdo a la parte donde el dato se encuentra. Entonces, habrá que preguntar si el dato a buscar es menor o mayor que la mitad. Entonces, en este caso, el dato es mayor. Entonces tendremos que ir a la parte donde los datos son mayores para continuar con la búsqueda. Eso quiere decir que inicio va a tomar el valor que tenga mitad. Entonces aquí está inicio y en este caso final, pues se mantiene en el mismo lugar. Final no sufre cambio. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que volver a calcular la mitad ahora ya de una lista parcial. Bien, entonces la mitad va a ser igual a la mitad anterior entre 2. Entonces tenemos a 7 y lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar 3.5. Hay que tomar la decisión si nos vamos al número 4 o al número 3. Al anterior o al posterior. Bueno, pues vamos a decirle que nos vamos al posterior. Es un algoritmo, podemos elegir cualquiera de los dos. Entonces, bueno, su servidor decide elegir el posterior, entonces ahora mitad va a estar en la posición 4. Pero 4 de acuerdo a la nueva lista, ¿no? Entonces, de inicio vamos a contar 4 posiciones, 1, 2, 3 y 4. Entonces, mitad va a estar en la posición del dato 419. Muy bien, entonces ahora la comparación es entre 129 y el nuevo dato en mitad. Entonces, esto le corresponde a la primera iteración y este dato le corresponde a la segunda iteración. Bien, entonces, 129 es igual a 419, no. Entonces, el método tiene que validar si el dato que se está buscando es mayor o menor. Entonces el dato es menor. Entonces,
el dato es menor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el dato es menor? Bueno, pues tiene que crearse una tercera iteración, ¿no? Aquí está, vamos a crear una tercera iteración donde ahora inicio no se va a mover porque el dato es menor. Quien se va a mover es final. ¿A dónde se va a mover final? Final se va a mover a mitad. Entonces aquí tendríamos la nueva posición de final. ¿Y qué tenemos que hacer en la tercera iteración? Bueno, pues volver a calcular el valor de mitad. Entonces, ¿a qué es igual mitad? Bueno, mitad es igual a la mitad anterior, que es 4, y lo vamos a dividir entre 2. El resultado es 2. Entonces, bueno, pues inicio 1, 2. Ahí está. Y aquí va a estar mitad. Entonces, volvemos a preguntar, se vuelve a preguntar, ahora esta es la tercera iteración. ¿215 es igual a 129? No. ¿Ok? ¿El dato es menor o mayor? Ah, pues es menor. ¿Ok? Entonces el dato es menor. Entonces hay que ir a la porción de lista que le corresponde a menor y vamos a tener que crear una nueva iteración. Entonces vamos a la siguiente iteración, que sería la cuarta. Y entonces inicio, pues se mantiene por ser menor. Entonces aquí tenemos a inicio y quien tiene que cambiar es fin. Entonces fin pasa nuevamente a lo que era la mitad. Y acá volvemos a calcular. Entonces la mitad es igual a la mitad anterior. Entre 2 es igual a 1. Entonces mitad, de donde se encuentra el inicio de la lista, ahora vamos a generar la nueva mitad. Entonces, tenemos el dato que está en la cuarta iteración. Y entonces ahora ese dato lo vamos a comparar con el dato que se está buscando, en este caso 129, y coincide. Muy bien, entonces el dato está encontrado. Bueno, entonces así de sencillo es este método de búsqueda.